Bien, retomamos. A ver, no sé si me están escuchando, chicos. ¿Me están escuchando? Sí, doctor, sí se lo escucha. Bien, entonces les decía que en una situación propuesta un tanto ilógica en la realidad para lo que constituye el ejemplo, decía, tenemos esa escalera la hemos dividido con un serrucho en la mitad y quedamos con dos partes. La idea sería prácticamente edificar dos mitades para ir uniendo a las que quedaron y ahí tener dos escaleras. Eso, bueno, es una cosa ilógica en el plano estricto de, por ejemplo, si se tratara de construir dos escaleras. Pero eso es lo que sucede en la realidad, en la replicación o en la duplicación, en este caso del ácido nucleico, y muy concretamente del ADN. Bien. Bueno, aquí, ¿qué es lo que nosotros manejamos? Y, por supuesto, a ver, vamos a hacer un ejercicio a ver si es que está en clases o si está presente. A ver, Renata Guerra, por favor, tenga la bondad, deme lectura a la figura 45.5, donde dice estructura del ADN. Ya, doctor. Dice, estructura del ADN. Cada hebra de ADN está formada por un esqueleto de azúcar fosfato que tiene unidas bases purínicas o pirimidínicas. Las purinas son adenina o guanina y las pirimidas son citosina o timidina. A ver, El ¿cómo era? azúcar, A ver, lea de nuevo las purinas. las purinas son adenina o guanina y las ¿Ya? pirimidinas son citosina o timidina. Perfecto. El Sigamos. azúcar es desoxirribosa. Se mantiene la complementariedad entre las dos hebras de ADN mediante puentes de hidrógeno 2 o 3 entre las bases. Bueno, ahí es una descripción de lo que nosotros, bueno, entendemos y digamos, con perfección, porque esto, inclusive yo supongo desde la escuela o el colegio, hemos venido estudiando, es una materia muy importante dentro de las ciencias biológicas y muy concretamente, pues lo hicimos en embriología, lo hicimos, no sé si en bioquímica, ¿ya? Y hoy estamos utilizando esos conocimientos para farmacología. Como elementos adicionales, pues mire, que los bloques de estos, o sea, yo les decía, mire, las cadenas son catalogadas desde la perspectiva bioquímico-molecular como polímeros, o sea, las cadenas, y cada una de las estructuras que finalmente van uniéndose de manera consecutiva uno tras de otro,
se les denomina monómeros, ¿no es cierto? Entonces ahí está el azúcar, ahí está el ácido fosfórico y ahí está la base nitrogenada, ¿no es cierto? Entonces, cuando vemos la sucesión de estas estructuras, estas unidades, estos bloques llamados monómeros, vamos hacia arriba, estos monómeros hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, se unen unos con otros y forman las cadenas o polímeros. Eso también que quede claro, porque a lo mejor en el texto más adelante van a referirse indistintamente a los monómeros y a los polímeros, pero justamente lo que se trata es de que ustedes tengan claro a qué se refiere. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros asumimos para que luego en lo que vamos a seguir avanzando vaya teniendo coherencia? Si se produce un primer momento de separación de las dos cadenas, el siguiente paso, por supuesto, ya en la realidad y en la parte biológica, ya no en el ejemplo, es el ir complementándose estas cadenas que se dividieron, se separaron, y por supuesto, cada una de las que quedaran, pues como cadena única de ADN, se completan con otras cadenas que van a ir sintetizándose, construyéndose a través de la agregación de monómeros, ¿no es cierto? Y formar otros polímeros nuevos, con la consecuente, pues, aparición de dos, hasta cierto punto, finalmente moléculas de ADN, que entonces ahí ya estaríamos hablando de que se ha llegado a la situación al fin que tenía la bacteria de prodigar una nueva molécula de ADN para la bacteria que se estaría pues gestando, que se estaría formando en la reproducción bacteriana. Bien, eso. ¿Qué más? Que como ven, los monómeros como que resultan a partir de la unión de un azúcar, ¿no? Que se va a finalmente pues a poner en contacto con un ácido fosfórico, ¿sí? Y que finalmente adopta o se pega a través de unas bases nitrogenadas con con el monómero o unidad de enfrente. Así es como se va gestando cada uno de los elementos y cada uno de los peldaños, diríamos, de esta escalera. Entonces eso implica reacciones químicas que nosotros vamos a ir manejando. Eh, Vayamos caminando un poco en el lado izquierdo en lo que pertenece a exacto, a lo gráfico. Bajémosle un poquito, ya. No, no, bien estaba, perfecto. Entonces, miren, la idea que nos da inicialmente es de que en la figura A tenemos básicamente el esquema que hemos dicho no unas, sino algunas veces ya. Cada uno de los estudiantes de la cátedra tiene en mente acerca de la estructura básica de una bacteria. Y bueno, pues ahí está la pared celular, un poquito más hacia adentro, aunque no está el nombre, está la membrana celular, está el citoplasma, pero lo que finalmente aquí tratamos de destacar en esta especie de madeja verdosa es justamente el material nuclear, ¿no es cierto? Y ahí eso constituye en sí la cromatina, pero nosotros sabemos perfectamente de qué a su vez está hecha la cromatina. Entonces, como nos damos cuenta, la cromatina y el material nuclear que está disperso en el citoplasma bacteriano, como que de pronto en el procesamiento mismo ya, es decir, en las fases que se tienen que ir de a poco dando para que se produzca lo que ya adelantamos, se tiene que producir para que aparezca una nueva molécula de ADN, es que justamente pues la disposición espacial inicial de la cromatina y por ende de los ácidos nucleicos o del ácido nucleico en sí, de pronto es como que en forma helicoidal, ustedes ven ahí como una especie de madeja que no tiene, no, arriba por favor, ahí, como que no tiene una suerte de ordenamiento, como que eso está
una hebra sobre otra, y así es como en realidad, si se hiciera un estudio con microscopía electrónica, nosotros observaríamos cómo está en una célula de ácido nucleico. Pero uno de los primeros momentos, pasos previos a lo que yo les había adelantado en el gráfico anterior, es que esta disposición espacial de la cromatina del ácido nucleico cambia, y vemos la figura B, de lo que vemos, como había mencionado, como que es una madeja ahí que está sin orden, que está posiblemente ahí pues uno sobre otro. En la figura B vemos sorpresivamente como que se estiró, ¿no es cierto? Esa madeja que está arriba se produjo un estiramiento y se puso en orden. Y ahí encontramos ya un ordenamiento, ahí encontramos sentido, ahí vamos encontrando pues justamente una situación que más allá en la descripción de orden más bien ya eh, teórico, dice ahí la superespiral, ¿no es cierto? La superespiral. Y por supuesto, todo esto, este procesamiento, esta transformación está mediada enzimáticamente, enzimáticamente. Y por tanto, pues aquí de entrada se nos habla de una ADN girasa, es decir, que cogió pues esta enzima y esa disposición un poco anárquica que está en el gráfico del digamos, en el gráfico catalogado como A, actuó la ADN girasa y miren, pues como que le dio sus giros, entre comillas, y le puso en orden, ¿ya? Y ese es un paso clave para dar, a su vez, espacio a las siguientes fases, ¿ya? Entonces, hasta ahí les adelanto un poco. Ahora vamos a hacer la lectura ya de la síntesis de ácidos nucleicos, y esa lectura va a ser, por ejemplo, eh, el señor García. Derek García, por favor, lea lo pertinente a lo que se menciona como síntesis de ácidos nucleicos. Ok, doctor. ¿Ya? Ya. Síntesis de ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos de las células son ADN y ARN. Hay tres tipos de ARN. El ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosómico. Este último es parte integral del ribosoma. Es necesario para su ensamblaje y también facilita la unión del ARN mensajero. Un ribosoma montado tiene como actividad peptidiltransferasa. A ver, El ADN es... hasta ahí, señor García. Ok. A ver, aquí lo que se nos da a entender básicamente es que la célula que va a dar origen a otra célula bacteriana, porque estamos hablando de bacterias, se vale de su maquinaria ya muy bien montada o su maquinaria muy bien conocida y en pleno ejercicio o en plena función. Se vale de los ácidos nucleicos suyos, esta célula bacteriana, y ahí habla claramente de ADN y ARNs. Bien. Entonces, aquí prácticamente pues se puntualiza que todo el procesamiento lo hace ADN de la célula bacteriana, pero también el ARN. Lo que sucede es que el ARN como estructura se presenta en diferentes niveles y de pronto la misma molécula puede hacer tres funciones clave. Una molécula que de pronto pues ayer habíamos hablado al respecto o anteayer sobre llevar un mensaje de lo que quiere hacer, en este caso, la célula a nivel nuclear. Y aquí el mensaje es que tenemos que dar origen a una nueva molécula de ADN. Ese es el mensaje. El de transferencia será aquel que prodigue, en este caso, a la célula bacteriana que está haciendo este procesamiento de la materia prima necesaria, ¿no es cierto?, para de pronto manejar esta situación. Y por último, el ARN ribosomal o ribosómico, habíamos visto que son los ribosomas, son definitivamente centros
metabólicos en donde se concentran enzimas muy claramente conocidas y definidas que finalmente pues ayudan en el procesamiento o ayudan en la elaboración de algunos elementos que van a ser parte de la nueva molécula, en este caso muy concreto de ARN. Bien. Entonces, pues, eh, nosotros hasta aquí la primera parte de la lectura. Sigamos, señor García. Ya, ok. El ADN para la síntesis de ADN y ARN aparece en las células en forma de doble hélice. Cada cadena o hebra es un polímero lineal de nucleótidos. Cada nucleótido está formado por una base unida a un azúcar que es denominada la desoxirribosa y un fosfato. Hay dos bases, las purínicas, que son la adenina y guanina, y dos bases pirimidínicas, que son citosina y timina. Hasta El ahí, ADN, hasta ahí. A ver, aquí encontramos que también de pronto aparecen nuevos términos. Bueno, lo de ADN y ARN, nada que hacer, ya está claro para nosotros, ¿sí? La estructura de cada una de estas moléculas también está muy clara. La situación de que ADN es bicatenario, está compuesto por dos cadenas y el ADN es monocatenario, o tiene una sola cadena también. La diferencia entre azúcares estructurales y ADN es desoxirribosa, ARN es ribosa. De pronto, en cuanto a las bases nitrogenadas del cambio, muy importante, ustedes recordarán, ¿no es cierto? Ustedes recordarán que en el ARN, ¿cuál era el cambio? ¿Recuerdan? El uracilo. El Brasil. Ya, el uracilo, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, basados en esos conceptos de partida que ya nosotros tenemos muy claros, aquí lo que se está básicamente es ya entrando a describir y cómo se produce esta situación, este procesamiento. De tal manera que en la lectura se dice que el ADN es el molde para la síntesis de otro ADN, pero también del ARN, ¿no es cierto? Entonces aparece en la célula en forma de doble hélice, está claro, aquí está la escalera con sus dos peldaños. Cada cadena o hebra es un polímero lineal de nucleótidos. Nosotros decíamos monómero es un bloque estructural, pero si se unen varios monómeros forman un polímero. Pero desde el punto de vista descriptivo, ya, de identificar, diríamos que entonces nucleótido, de pronto pues como que va a también denominarse una estructura conformada por un azúcar, conformada por el ácido fosfórico y conformada por una base nitrogenada. Esto es clave, es importante porque adicionalmente, más adelante vamos a ver, existe el término nucleócido. Y ahí decimos, pues, el nucleócido también está conformada por un azúcar, una base nitrogenada, pero no está con el ácido fosfórico. Es una estructura menos completa que el nucleótido. Eso es importante ir recalcando porque, bueno, aquí leen nucleótido, pero estoy de alguna manera tratando de aclarar a qué se refiere con el término nucleótido. Ya, siga, señor García, desde cada nucleótido. No ya. sé, El ADN de una sola cadena está constituido por dos grupos, uno de azúcar y uno de fosfato, con unas bases unidas. Los puentes de hidrógeno específicos entre la guanina y citosina y entre adenina y timina de cada una de las dos hebras, es decir, el emparejamiento de bases complementarias. Estas son las bases de las estructuras bicatenarias de ADN. Las hélices de ADN están enroscadas en un tubo de ensayo. La espiral tiene 10 pares de base por cada vuelta. La espiral se desenrosca alrededor de una vuelta por cada 20, formando un superespiral negativo. a ver, un ratito. El- A ver, todo lo que acaba de decir su compañero, vamos al gráfico en la parte alta, a la figura A. Ya, esto es lo que acaba de describir su compañero, ¿sí?
¿Ya? Esto es lo que acaba de describir su compañero y por supuesto entonces fíjese en que una cosa es lo que nosotros tratamos en nuestros propios términos de mencionar o de decir los pasos que se van a ir dando de a poco y otra muy diferente, ya una descripción muy técnica. Por favor, señor García, repita esta parte que usted acaba de mencionar y, señor Gualancañay, bájele un poco ese gráfico ahí y agrándele para tener clara esta situación de concepto. Ya. El ADN de una sola cadena está constituido por grupos de azúcar y fosfato con una base unida. Los puentes de hidrógeno específicos entre guanina y citosina y entre adenina y timina de cada una de las dos hebras, es decir, el emparejamiento de bases complementarias. Estas son las bases de las estructuras bicatenarias de ADN. Las hélices de ADN están enroscadas en un tubo de ensayo. La espiral tiene 10 pares de base por cada vuelta. La espiral se desenrosca alrededor de una vuelta de cada 20, formando una superespiral negativa. Ya, El inicio de la síntesis de ADN precisa en el primer lugar de la actividad de una proteína que produce la separación de dos hebras. ya, El ahí, proceso, a ver, ahí. Verán, por favor vayamos, y esto es necesario que por favor, si ustedes no entienden el mensaje que dice, no, no es que estoy diciendo yo, dice el texto, dice el gráfico del autor, y de alguna manera el profesor trata de interpretar para transmitirles a ustedes, está muy claro, ¿no es cierto? O sea, todo el procesamiento para una síntesis de una nueva molécula de ADN empezó ya. Y justamente una de las cuestiones es este cambio que se produce en la disposición de la cromatina, en la disposición de los cromosomas que están en el material nuclear de la bacteria. Ya hemos visto este primer paso, pero bien, ahora, luego encontramos lo siguiente. Nosotros cuando regresamos a la escalera, por favor, señor Gualancañay, cuando regresamos a la escalera, resulta de que aquí ya se va a describir qué mismo es lo que sucede o cómo se verifica la situación. Yo dije, cogemos un serrucho, vamos justo por la mitad y dividimos en dos mitades a esto. Entonces, esto es lo que decía en la lógica nuestra de la escalera, es imposible, es ilógico. Pero en cambio, en lo que realmente sucede en la parte biológica, orgánica de la replicación del ácido nucleico, eso sucede, ¿cierto? Eso sucede. Por lo tanto, aquí ya empieza. Entonces, aquí, repita, pues, el señor García dice, el inicio, ¿cómo me dijo? desde el inicio. No, no, ¿Desde no. dónde? Usted póngale nomás donde estaba ya, y ahí el párrafo que dice el inicio. Ah, ok. Ya. En el inicio de la síntesis de ADN, precisa en primer lugar la actividad de una proteína que produce la separación de estas hebras. Hasta ahí. A ver, una proteína que viene a ser el serrucho, señor Gualancañay, que está arriba, y que va a empezar a hacer esto. Bájese, bájese, rompe, rompe, rompe ya. Siga, por favor. Ya. El Separación de proceso de, hebras. sí, el proceso de replicación inserta una superespiral positiva que se relaja mediante el ADN girasa, también denominado Vamos topoisomerasa ahí, 2. hasta ahí. Regresemos a la parte de acá. Miren, inicialmente pues tenemos una super espiral negativa, la de arriba, la de arriba, no, 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 esa es la super espiral negativa, ¿no? Abajo, donde dice centro, ya. Y de pronto pues con la participación de la ADN girasa, vamos bajando, se da paso a un ordenamiento muy claro que ya estuvo bien descrito, que su compañero leyó, y esa es la super espiral positiva, ¿no es cierto? Porque todo eso es lo que tiene que darse. Se supone que esa madeja de hilo que tenemos arriba, entre comillas lo de hilo, que vendría a ser cromatina, primero, en primer momento sufre una transformación de ese desorden, de esa disposición espacial un tanto anárquica en la superespiral negativa,
hay un ordenamiento, ese es el primer paso, hay un ordenamiento, es una superespiral ya con algún sentido de orden. Y en el siguiente paso, y esa es una superespiral negativa, con la participación de ADN girasa, esa que ya tiene un nivel, digamos, ya importante de orden, se ordena muchísimo más. Miren, esta es la superespiral positiva, ya se le ve de otra manera, ¿no es cierto? Como que de pronto decía que cada una de esas, digamos, partes de la cadenita se forman de 20 de las que están arriba una sobre otra, ¿no es cierto? Así está descrito, así leyó su compañero. Y ¿qué enzima participa para que se produzca esta situación? Es la ADN girasa. La ADN girasa. Y miren, ¿quién creen que están, obviamente están observando, que puede alterar, bloquear o competir con la ADN girasa? ¿Quiénes han sido? ¿Quiénes han sido, señor García? Las. Quinolonas. Ya, ¿y cómo? A ver, usted que ya sabe, pero así, como su nombre. ¿Cómo se clasifican las quinolonas? 1, 2, 3, no sabe. ¿Cómo se clasifican las quinolonas? ¿Simple así? Correcto. ¿Cuáles son las simples? Ácido nalidixídico sin oxacina Alidíxico. y A ver, ¿cómo era? ácido nalidíxico sin oxacina y el ácido Pipimídico. pipemídico, sí. A ver, vamos. Ustedes tienen que saberme, pero les juro que si me convencen así, de una, todo va a ir bien. Pero si ni siquiera leer es porque, no sé, me da, puede estar equivocado. No es que yo esté siendo demasiado prejuicioso y decir, nadie me estudia. No, no puede ser eso. Todo el mundo debe estudiar. Es que para eso están. Pero ya cuando se estudia una, dos, tres veces, ya esos términos salen tan fácil, fluyen tan suavemente que uno entiende. Pero bien, ¿y cuáles son las floradas? Las floradas, La norfloxacina, la ciprofloxacina, la enoxacina y la espafloxacina. ya, correcto. Entonces, fíjense cómo nosotros ya estamos estudiando los mecanismos de acción de las quinolonas, pero pónganse a pensar y yo me doy contra el piso si es que de pronto yo explicando o tratando de explicar mecanismos de acción de las quinolonas y resulta de que no saben quiénes son las quinolonas. Eso es prácticamente inaceptable. Yo el lunes así mismo ya empezaré, ahí sí ya con nota y con todo. Esto tendrá que ser recitado por favor, ya no va a haber opción. Digo 1, 2, 3 y la respuesta está dada. Y si no está dada, yo asumo que de pronto pues no estudio. Sí tiene que saber o saber, pero bien. Ya. Entonces, sigamos, por favor. Sigamos, señor García. Sigamos a lo siguiente. Podemos pasar, creo que ya terminamos hasta ahí. Durante la síntesis, bien ahí, ¿no? Vamos. Siga. Ya. Durante la síntesis de ADN se añade unidades de nucleótidos, cada una de las cuales consta de una base unida a un azúcar y 3 grupos fosfatos, por emparejamiento de las bases con los residuos complementarios del molde. Hay condensación de eliminación de 2 de los 2 grupos fosfatos, que son catalizados por el ADN polimerasa. Hasta ahí, explico. Vamos revisemos los gráficos. Ya, veamos más abajo, no hay otro gráfico, no hay más gráficos, no hay más gráficos, ya. Regresemos a la escalerita. Regresemos a la escalera, por favor. A la escalera. Ya. ¿Qué es lo que se nos dice? A ver, vean. Ustedes están viendo y dele un zoom para que se vea más claro cada una de estas unidades. ¿Sí? Ya anticiparon que desde el punto de vista bioquímico molecular, estos son considerados monómeros, cada unidad que está formado por un azúcar, por un ácido fosfórico, por una base nitrogenada,
y que estos bloques van uniéndose uno a otro y forman los polímeros o cadenas. Luego, hablando ya desde la perspectiva, desde la química, ¿no es cierto? Resulta de que estas mismas unidades, al estar constituidas por un azúcar, por una base fosfórica, como ya he dicho, un ácido fosfórico y una base nitrogenada, se llaman justamente nucleótidos. Nucleótidos. Y entonces, de pronto, pues yo diría también que las cadenas de ácido nucleico están siendo estructuradas por la sucesión de nucleótidos. Punto. Nucleótidos. ¿Ya? Entonces ahí está una base, hay 3 grupos fosfato. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que de pronto, pues, la materia prima está, ¿no es cierto? Y lo que de pronto, una vez que ya queremos nosotros originar una nueva molécula de ADN, ya se separó la que empezó, se separó, se hizo 2 y vamos a ir completando cada una de las 2 que quedaron libres o separadas. ¿Y cómo lo hacemos? Por ejemplo, hagamos cuenta de que, a ver, señalemos la cadena del lado izquierdo, por favor, la del lado izquierdo, ya. Esa cadena quedó y resulta de que la cadena del lado derecho no existe. La de la derecho, señale la del lado derecho. Ya. Nosotros hagamos la abstracción de que no existe y que va a ir agregándose desde abajo. No. Desde abajo. Ya, perfecto, ahí no existe. Entonces, tiene que irse agregando, hágale aparecer la del lado izquierdo, la del lado derecho, ya eso ahí, lado derecho. Esa primerita, señale la primera que estaba enfrente. No, la otra. La otra, de enfrente de eso. Abajo el primer bloque del lado derecho. El primer bloque del lado ese. Entonces, que va a ir empezando a formarse cada una de estas bases, o cada una, pues más que bases, son de estas unidades. Y, por ejemplo, en primer término ya está, digamos, el primer bloque. Después de que aparece el primer bloque, en el proceso de síntesis vamos a ver que se aparezca el segundo bloque, señala el segundo bloque. Después del segundo aparece el tercer bloque, el cuarto bloque, y así prácticamente va sintetizándole cada uno de los bloques. ¿De qué forma? De forma progresiva, y va completando las cadenas que quedaron libres cuando la proteína llegó y dividió literalmente, ¿no es cierto?, a la molécula de ADN. Ahora, estos bloques están denominados o son denominados nucleótidos. Y de pronto, pues, resulta de que en el núcleo van conjuntándose azúcar, bases nitrogenadas, y de pronto también van conjuntándose el ácido fosfórico, con una particularidad de que cuando ingrese el ácido fosfórico, cuando está en el procesamiento de síntesis, no entra uno, sino entran 3. ¿Me entiende? No entra una sola molécula que señale la P, no entra una, sino entra 3. Ahí tendría que ser 3P. ¿Ya? Y entonces, para poder decir, ya está el azúcar, ya está la base nitrogenada, ahora tenemos que dejar completito, que esté perfecto, solo un ácido fosfórico, y si entró 3, ¿cuántos ácidos fosfóricos tienen que salir? Pregunto. ¿Cuántos ácidos fosfóricos tienen que salir de los que ingresaron? 2. 2, por favor, 2. Eso es lo que acaba de leer su compañero. Por favor, señor García, nuevamente lea. Desde la parte desde la parte que está arribita, por favor, para que tenga sentido la lectura. Súbale un poco. Súbale un poco eso para que lea desde arriba. No, Ya, unidades de núcleo. la parte anterior, el párrafo anterior, póngale. Durante la síntesis de ADN se añade
se añaden unidades de nucleótidos, cada una de las cuales consta de una base unida a un azúcar y a 3 grupos fosfato. Clarito, 3 grupos fosfato. Las que recién aparecen con 3 grupos fosfato. Siga. Por emparejamiento de la base con los residuos complementarios. Del, El molde. siga. Ya, hay condensación con eliminación de 2 de los 2 grupos fosfatos, ¿Ya? De ahí que estos se decía van a entonces, encargar de catalizar y van a estar catalizados por el ADN polimerasa. exacto. ¿Quiénes son responsables de la eliminación de 2 grupos fosfato? La El ADN A. polimerasa. Perfecto. Cuando ya la ADN polimerasa de pronto llega, saca esos 2 fosfatos y le deja con uno solo, se puede decir que está culminada la tarea y siempre va a hacerle la ADN polimerasa lo mismo en el segundo bloque, en el tercer bloque y en el cuarto bloque. Es decir, está dando los acabados y dejándole como debe estar para que sea viable. Si ustedes ven que queda con 3 fosfatos, esa cadena no sirve. Definitivamente no sirve. ¿Y qué va a pasar si nosotros le bloqueamos al ADN polimerasa? ¿Qué va a pasar si no le dejamos actuar al ADN polimerasa? ¿Cuál es la consecuencia? Rápido. No se eliminan los 2 fosfatos. Perfecto. No se eliminan los 2 fosfatos y esa cadena no sirve. ¿Por qué? Porque no está perfecta, no está como debe estar con un solo fosfato. Entonces, hay fármacos que ya vamos a ver, bloquean la acción de la ADN polimerasa. Sí, vamos a revisar. Y es la forma como se manifiesta su mecanismo de acción. Si vemos arriba, ya, la primera cosa, regresemos un poquito a la parte teórica, ¿sí? La ADN es ADN, ¿qué? Girasa, veamos, ¿dónde está? En el gráfico está eso, por favor, en el gráfico. Exacto, miren. Son 2 pasos clave en la cadena de eventos que se da para una replicación del ácido nucleico, en este caso el ADN. Es el bloqueo de la superespiral negativa a superespiral positiva, veamos, más abajito, la superespiral positiva, y en donde participa, para que se produzca esto, bájele al otro gráfico, por favor, un poquito. No sé si me escuchan. Bájele un poquito el gráfico. Exacto. Aquí es un paso clave, claro, súper importante. Porque una vez que se produce, se transforma. Donde dice el gráfico centro es la superespiral negativa. Lo transforma. Donde dice superespiral abajo ya le vemos el ordenamiento. Esa es una superespiral positiva. Cuando está así, ¿no? ¿Y qué enzima tiene la actividad clave? La ADN girasa. ¿Y quiénes son los que manejan finalmente este procesamiento de prácticamente bloquear la acción de la ADN girasa y evitar que se transforme de superespiral negativa a superespiral positiva? Las quinolonas, ya saben que son simples y fluoradas, ya. Ese es el aprendizaje. ¿Y para qué necesitamos que esté con la superespiral positiva? Porque de esa manera, nosotros regresamos a la escalera, por favor. Ya, cuando está en ese estado, regresemos a la escalera. Ahí es cuando podemos decir está así. Y viene la proteína.